¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de TN23, Todo Noticias. Vamos de inmediato a nuestros titulares. Marixa Lemus, alias La Patrona, llega a cárcel de Santa Teresa bajo estrictas medidas de seguridad. Ante las debilidades evidenciadas en el sistema penitenciario, expertos proponen la construcción de nuevos centros carcelarios. Reporte especial desde El Salvador sobre nuevos delitos en los que podría estar involucrada La Patrona en ese país. Enardecidos por no encontrar justicia, pobladores la tomaron por mano propia y quemaron inmueble del acusado. En este instante está siendo trasladada Marixa Lemus en este vehículo, alias La Patrona. Estamos observando en este instante el momento en el que se está llevando. Será trasladada en estos instantes hacia el sector donde está el helicóptero, en el que estará siendo pues ella llevada en este instante. Iniciamos con nuestro resumen de las noticias más impactantes de este viernes. Y luego del traslado de La Patrona a la cárcel de Santa Teresa en la zona 18, el sistema penitenciario informó que la reclusa estará en un régimen especial de seguridad que incluye una celda unipersonal. Bajo fuertes medidas de seguridad, Marixa Lemus, alias La Patrona, fue llevada a la cárcel de Santa Teresa, en donde estará bajo un esquema especial de seguridad para evitar otro intento de fuga. Se confirma que ingresa a las 4 de la mañana con 40 minutos al Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa y queda en custodia de este centro de detención bajo una dinámica de reclusión unipersonal. Esto obviamente con el mapeo y monitoreo constante por parte de las autoridades penitenciarias asignados a este centro carcelario y obviamente hasta que el juez competente ordene lo contrario en relación al tema de reubicación. Pero hasta este momento esta nueva orden queda recluida en esta área con estos estándares de seguridad, cumpliendo con las instrucciones ministeriales en tema de seguridad y con la instrucción judicial de recepcionar a la privada de libertad antes mencionada en este penal. La intención de las autoridades es evitar que esto suceda, por eso la funcionalidad de los protocolos es el fiel cumplimiento de los mismos para evitar que estas acciones lamentablemente se consumen. Siempre cuando se da este tipo de acciones, recordemos que es el incumplimiento parcial, total, por acción o por omisión a un protocolo de seguridad que está diseñado para prevenir estas acciones. Hasta el momento, pues estos aspectos se han tomado en consideración, ya las instrucciones de la directora general en funciones pues ya se han generado al centro carcelario y obviamente se está cumpliendo con tal norma. La decisión del traslado a este lugar fue tomada por el juez de turno de instancia penal de la ciudad de Guatemala, donde se trasladó el expediente al juzgado noveno del ramo penal, donde será escuchada en audiencia de primera declaración la próxima semana. La seguridad en el centro carcelario Santa Teresa, en la zona 18, se mantiene con normalidad tras el traslado de Marixa Lemus, La Patrona.
Con monitoreo constante se encuentra Marixa Lemus, alias La Patrona, en el centro carcelario Santa Teresa luego de darse a la fuga y ser localizada en El Salvador. A las 4 de la madrugada ha sido trasladada Marixa Lemus, alias La Patrona, según lo que se ha dado a conocer. Asimismo, pues se ha informado que ella se encuentra pues privada de libertad en una celda unipersonal, y esto debido a que había expresado temer por su seguridad. Mientras estuvimos en el centro carcelario, logramos observar que la seguridad se mantiene en el rango de lo normal. Como podemos observar hasta el momento, el panorama se muestra tranquilo en esta área y pues según lo que se ha dado a conocer, 1.204 personas son las que se encuentran recluidas en este lugar. Es importante mencionar que justo hace un año, el 20 de mayo del 2016, La Patrona habría tratado de fugarse del sector 1 de este centro carcelario. Sin embargo, no fue posible que ella llevara a cabo su cometido debido a que las autoridades se dieron cuenta a tiempo de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, hace unos días pues ella efectivamente logró fugarse, pero en este caso del centro de privación de libertad que se encuentra en Mariscal Zavala, zona 17 capitalina. Deficiencias en el sistema penitenciario son la causa de que se registre este problema. Fugas dentro de las cárceles e incluso en los hospitales. Estas fugas pues obviamente son una consecuencia directa de la falta de control que existe en el sistema penitenciario y una consecuencia de las deficiencias que no han sido atendidos a lo largo de varios años. En principio debería tenerse un protocolo de seguridad revisado, mejorado, modernizado, que atienda a las necesidades de nuevos perfiles criminógenos que hay hoy en día en las cárceles, puesto que el perfil criminógeno de las cárceles cuando fueron construidas en los años 50, en los años 80, no corresponde al perfil de los criminales del 2017. La implementación de la carrera penitenciaria y una mejora en la infraestructura es adecuada para evitar que continúen las fugas, pero ¿La Patrona será la última? Datos de este caso que ha acaparado la atención mediática en los últimos días, y es que Marixa Etelinda Lemus Pérez, alias La Patrona, de 47 años, fue capturada el 29 de abril de 2014 por el asesinato de su esposo y tía. Fue condenada a 94 años de prisión el 25 de marzo de 2015. El 20 de mayo de 2016 realizó su primer intento de fuga. En la cárcel para mujeres Santa Teresita, ubicada en la zona 18, saltó una pared de aproximadamente 2.5 metros de altura. Ese mismo día fue recapturada a 150 metros del lugar. El 10 de mayo, en horas de la noche, se fugó La Patrona del cuartel Mariscal Zavala en la zona 16 de la ciudad capital. Y las acciones por parte del Ministerio de Gobernación en el operativo de la recaptura de Marixa Lemus han sido aplaudidas por el Ejecutivo. El pasado jueves se dio a conocer la recaptura de Marixa Lemus, alias La Patrona. Esta operación se llevó a cabo en Santa Ana, El Salvador, frontera con Jutiapa, para luego ser entregada a las autoridades guatemaltecas. Estas acciones fueron calificadas como exitosas por parte del Ejecutivo. Bueno, yo la califico de verdadero éxito porque en pocos días, como ustedes vieron, ella estaba en otro país y se logró dar con ella a través de lo que ustedes ya saben por los medios de comunicación, llamadas telefónicas, incluso al parecer ella ya había estado en la primera fuga en esa área, así es de que todo eso coadyuvó a que pudieran recapturar. La pronta captura de Lemus se dio 14 días después de escapar de cárcel de Mariscal Zavala. Las respuestas a esta evasión de la justicia se irán dando conforme a las investigaciones. Y la captura de Marixa Lemus es un mensaje para el Ejecutivo para pensar en la construcción de más cárceles industriales. La construcción de nuevas cárceles continúa siendo una de las recomendaciones de diversos grupos. Con la fuga y posterior captura de Marixa Lemus, alias La Patrona, se incluye la depuración de las filas de los guardias penitenciarios para evitar nuevas sorpresas.
Obviamente a Guatemala le hacen falta cárceles. Mientras tengamos esas cárceles de esa forma, van a seguir pasando estas cosas. Creemos que el gobierno se debería responsabilizar de aquí a un mediano plazo en hacer cárceles, diferentes tipos de cárceles. Hay tipos de cárceles para gente que verdaderamente tiene problemas serios y hay otros encarcelamientos que son problemas menos serios y deberían de haber diferentes tipos de cárceles y ojalá las hagan. Establecer un plan inmediato de depuración, porque esto nos da a conocer de que los niveles de corrupción dentro del sistema penitenciario aún persisten y más aún ese grado de complicidad que pudiera haber entre privados de libertad, algunos, no estoy diciendo porque hay muy buenos elementos penitenciarios y algunos elementos penitenciarios malos, que son los que verdaderamente deben de retirarse. Otro de los controles que no debe pasar desapercibido es el control de abogados que visitan a sus clientes. Por lo tanto, debe de utilizarse otro sistema en el cual pueda resguardarse no solo la integridad física de estas personas, sino evitar al máximo la evasión de información o la fuga de información, como se puede llamar. Entonces, esto debe resguardar las medidas del sistema penitenciario a fin de establecer ciertos protocolos de seguridad. Y siempre en este tema, autoridades de El Salvador creen que la patrona podría tener nexos con el cártel del narcotráfico de ese país. Para hablar de ello, hacemos contacto con nuestro compañero Inmar Batres de la Red de Noticias, quien nos brinda los detalles. Adelante, Inmar, te escuchamos. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos desde El Salvador, televidentes de TN23. Nosotros tenemos más información con respecto a la recaptura en este país de Maritza Lemus Pérez, alias La Patrona. Ella fue entregada a las autoridades de Guatemala, por supuesto, para que continúe purgando la pena de más de 90 años de prisión. Sin embargo, las autoridades de este país han confirmado que ella podría tener nexos con el narcotráfico salvadoreño. Tampoco se descarta que más familiares estén bajo investigación, ya que ellos podrían haberle ayudado a resguardarse. Esto lo ha dicho esta tarde el director de la Policía Nacional Civil, Howard Cotto. Escuchemos a continuación las palabras del comisionado Cotto. Hasta el momento no hay más capturas, sí hay mucha información que estamos procesando, que obviamente no estamos en posibilidad de compartirla ahorita, porque nos va a ser de utilidad para otros procesos investigativos que desarrollamos aquí en El Salvador y en coordinación con Guatemala, pero más capturas de momento no hay. ¿Tendría nexos con narcotráfico, director? ¿Perdón? ¿Nexos con narcotráfico de la patrona en El Salvador? Es probable que sí, nosotros, hay que recordar que ella jugaba un papel de puente en Centroamérica y específicamente, y no era la excepción entre El Salvador y Guatemala, ¿verdad? Entonces, obviamente, ella tenía nexos con estructuras, o ha venido teniendo nexos con estructuras delictivas aquí en El Salvador. ¿Algunos de los hijos de la patrona residen en El Salvador y otro en Estados Unidos? ¿Tienen algún tipo de información acerca de eso? Sí, no vamos a ahondar, pero sí, si su pregunta es si tenemos información, sí tenemos. Bueno, la información que ha transcurrido, las autoridades de El Salvador están herméticas con este caso. Por supuesto, falta ver qué dicen las autoridades fiscales y las posibles investigaciones que podrían ligar tanto a secuaces de la patrona acá en el país. Es la información que nosotros le tenemos a esta hora de la noche, pero le estaremos, por supuesto, dando seguimiento a este tema. Gracias a mi compañero Inmar Batres por este reporte desde el hermano país de El Salvador. Comprensible la falta de declaraciones de las autoridades, ya que este caso se encuentra bajo investigación. Y continuamos con las estadísticas acerca del tema. El 10 de mayo, en horas de la noche, se fugó la patrona del cuartel Mariscal Zavala en la zona 16. Autoridades activaron una alerta internacional en 190 países. Ofrecían de 50 a 100.000 quetzales de recompensa. 8 agentes del sistema penitenciario fueron capturados. El 12 de mayo, autoridades realizaron 6 allanamientos, 4 en la zona 5, 1 en la zona 16 y 1 en la zona 18, como parte de la operación para el seguimiento y recaptura de Maritza Lemus López, alias La Patrona. En la residencia de Byron Manuel Santos Galindo, abogado de La Patrona, localizan $55.000, 3 armas con licencia y 2 con tenencia. El 13 de mayo, el abogado fue ligado a proceso por el delito de lavado de dinero. El 16 de mayo, los 8 agentes del sistema penitenciario fueron ligados a proceso por su presunta vinculación con la fuga de la patrona.
El 25 de mayo fue recapturada la patrona en Santa Ana, en El Salvador. Fue trasladada en helicóptero a la Fuerza Aérea Guatemalteca y llevada a la torre de tribunales, donde dispusieron recluirla en la cárcel para mujeres Santa Teresa en la zona 18. Y en otro tema, una turba de enardecidos pobladores decidieron hacer justicia por mano propia, dejando daños y pérdidas materiales. Pérdidas por más de 400,000 quetzales dejó un incendio en una venta de licor causado por una turba de pobladores en el barrio Patacabaj, zona 3 de Tecpan, Guatemala. El hecho ocurrió la noche del jueves último en el negocio conocido como Bar El Tope, donde por lo menos 400 pobladores encapuchados arremetieron contra el inmueble, cuyo propietario supuestamente agredió a un vecino y su hija. El vecino agredido interpuso una denuncia por agresión ante la Policía Nacional Civil del lugar, pero los agentes no atendieron la acusación, por lo que el hecho causó molestia entre los residentes. Además, pobladores se organizaron y se dirigieron al negocio para intentar solucionar el problema, pero aseguraron que el dueño del lugar no salió y efectuó disparos al aire, lo cual causó que incendiaran el lugar. El fuego consumió la venta de licor y 2 vehículos, debido a que las llamas se propagaron rápidamente y la turba no permitió que socorristas entraran al lugar. Vecinos del lugar indicaron que es una casa cerrada y llegan personas desconocidas con armas de fuego y realizan diferentes disparos para intimidar a los pobladores. También en el lugar se sospecha que se consumen drogas. En una lamentable noticia, una recién nacida fue abandonada en un centro comercial ubicado en la zona 4 de Misco. La tarde de este viernes se puso en juego el futuro de una recién nacida. Una persona que quizás le quedó muy grande el título de mamá, abandonó a su hija en los baños de un centro comercial en la zona 4 de Misco. El llanto de la pequeña llamó la atención del personal encargado de la limpieza. Nos dimos cuenta cuando sí los sacaron de ahí, pero sí está malo lo que están haciendo las personas, dejar los bebés ahí abandonados, porque es incorrecto, pues. Muchas personas desean un bebé y no lo tienen, y muchos lo desean, y que no lo hagan eso, por favor. La bebé no superaba los 3 días de nacida. Envuelta entre sábanas, quedó a la deriva. Personas que iban a hacer uso del sanitario se percataron de este hecho desgarrador. Claro que sí, la bebé tenía como 3 días de nacido. Se mira muy bonita la bebé, está muy enterita, está completa. De inmediato las autoridades llegaron al lugar. La menor quedó bajo el resguardo del Estado y fue trasladada al Hospital Roosevelt para un chequeo general. Y sobre este triste caso y este lamentable hecho, como lo es el dejar bebés abandonados, tenemos también datos estadísticos. Y es que el 5 de marzo una recién nacida fue abandonada en la subestación de los bomberos voluntarios en Quetzaltenango. El 31 de marzo rescatan a una recién nacida abandonada en un basurero de Huehuetenango. El 28 de abril localizan en un sanitario de un centro comercial en la calzada Atanasio Tzul, zona 12, a un bebé recién nacido. El 23 de mayo, otro recién nacido fue abandonado en un terreno baldío en La Esperanza, en Quetzaltenango. El 26 de mayo, un bebé de 1 semana de nacido fue abandonado en un sanitario de un centro comercial, esto en la zona 4 de Misco. En más información, continúan los operativos en las comunidades de Ixchihuán y Tajumulco, mientras pobladores intentan retomar la actividad normal. A una semana de la intervención se han decomisado sacos con semilla de amapola, municiones de diferentes calibres, armas de fuego, así como al menos 2 uniformes tipo militar con identificación de fuerza de tierra. Además, varias personas han sido aprehendidas señaladas de cometer varios delitos.
La tensa calma en la población es visible. El redoble de elementos de la Policía Nacional Civil, así como de elementos del Ejército, les inquieta. Los días pasan y aunque se continúan realizando operativos que incluyen la erradicación de amapola, los habitantes de Tajumulco y Xiwan buscan retomar su rutina. Prueba de ello es el retorno a las aulas de los niños. Con la finalidad de evitar que continúen las disputas entre pobladores, la cartera de Economía prevé una ampliación de los programas de elaboración de artesanías y cultivo de papa junto al Ministerio de Agricultura. Y la conflictividad registrada en Guatemala es de preocupación en Latinoamérica. Es por ello que el próximo 8 de junio nuestro país será sede de un evento internacional de mediación. En el 2016 llegaron a tribunales de justicia un promedio de 24.000 casos por conflictividad y mediación de ellos. 7.000 se resolvieron por mutuo acuerdo y de forma pacífica. La problemática territorial de Xiwan y Tajumulco será evaluada por empresarios, jueces, abogados, mediadores, entre otros. Este esfuerzo tan importante que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, sumado a otros esfuerzos como el que hace la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Mexicana, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Secretaría de Asuntos Agrarios y otros entes, serán los que discutiremos en el foro mundial llamado Global Pound, una conferencia a nivel mundial que escogió a Guatemala como un destino neutral para discutir estos asuntos y volver a Guatemala un ejemplo de Latinoamérica de esa transformación, estructura y cultura de diálogo que se está implementando. En la zona de las Verapaces y Occidente se concentra la mayoría de conflictos. Bueno, hay que entender que el tema de la certeza jurídica, el tema de paz es algo que cualquier inversionista extranjero está buscando. Y en ese sentido, sabemos que nuestros tribunales de justicia en este momento, por presupuestos, situaciones e incluso situaciones donde se penalizan temas civiles o mercantiles o diferentes instancias, han saturado el sistema con casos que no deberían de estar en el sistema judicial, sino que podrían resolverse en una mesa de diálogo. Y el mal estado del transporte público sigue perjudicando la vida de miles de guatemaltecos que utilizan este servicio. La Procuraduría de los Derechos Humanos se pronuncia al respecto. En los últimos días ha sido evidente el mal estado en el que se encuentra el transporte público, poniendo en riesgo la vida de los usuarios, tal como le ocurrió al bus que perdió el eje trasero mientras transitaba por Ciudad Peronia, y otro que perdió los frenos y dejó 2 personas heridas. Este se conducía en el kilómetro .19, ruta a Ciudad Quetzal. Esto no es un secreto, ya que algunas de estas unidades aún son de los años 80 y 90, y todo vehículo sufre un desgaste, y más estos que a diario están prestando este servicio, el desgaste es mucho mayor. Edgar Guerra indica que autoridades no pueden actuar tanto, porque la ley no se los demanda. Lamentablemente no tienen una base legal como para hacer estas revisiones de los autobuses, en donde la ley de transporte data de 1944. Y la otra situación lamentable es que para el caso del transporte exurbano, la Dirección General de Transportes tiene la obligación de revisar los autobuses antes de prestar el servicio, pero solamente una vez durante la vida útil de la autorización del servicio, que puede ser para 5, 10 o 15 o 25 años. Quiere decir que el autobús una vez nada más es revisado o cuando hay un cambio o una sustitución de la unidad de transporte público. Eso pone en evidente riesgo ese tema de la seguridad de los guatemaltecos que viajan en autobuses. Son más de 6 millones de guatemaltecos que diariamente utilizan diferentes sistemas de transporte. La calidad de estos buses ha disminuido. La mayoría ahora opta por colocar repuestos de mala calidad y esto incrementa el mal estado de estos. Aparte del mal estado que prestan a sus usuarios, también perjudican al medio ambiente con el exceso de humo que estos expulsan. PDH espera que autoridades de la CICIG y el Ministerio Público le den seguimiento a las denuncias sobre el desvío de fondos relacionados con el subsidio al transporte. Los buses rojos principalmente y ahora transurbanos totalmente deteriorados, en donde el mantenimiento es mínimo, en donde se cuestiona al guatemalteco a dónde fue a parar tantos millones, más de 4.000 millones de quetzales en el tema de subsidio al transporte urbano en la ciudad de Guatemala, que lejos de mejorar las condiciones del servicio han empeorado y cada vez con mayor opacidad, es decir, con corrupción muy evidente, en donde ojalá sí pues tenga a bien
darle seguimiento a estas denuncias de estas cantidades multimillonarias que nunca llegaron o nunca se vieron que llegaran a los usuarios del transporte público. La Defensoría del Transporte Público recomienda que a los prestadores de este servicio que no cumplan con las calidades de la carrocería en buen estado y que no garanticen la seguridad de los guatemaltecos, se les suspenda la autorización de poder conducirlos. Con imágenes de Mario Osorio, reporta para ustedes Marielo García. Y ahora es momento de la pausa comercial, pero no cambie, ya volvemos con más noticias de interés. Y continuamos con más información y tras las fuertes lluvias registradas la tarde del pasado jueves, algunos departamentos comenzaron a sentir las consecuencias, situación que mantiene en alerta a las autoridades de la CONRED. El invierno en Guatemala siempre alerta a las autoridades, principalmente en áreas vulnerables como comunidades próximas a desembocaduras del mar. Tal es el caso del río Motagua, áreas a lo largo de la costa sur por el tema de inundaciones, así como Petén y Panzós, Alta Verapaz, entre otros puntos, en los cuales se establece un monitoreo constante por el desbordamiento de ríos y otro tipo de desastres naturales propios de la temporada. Hemos estado en monitoreo constante los problemas que se dieron, por ejemplo, en cascos urbanos, acá en la capital. La situación de horas de la tarde de ayer generaba problemas de algunos árboles que colapsaron. Tuvimos el reporte también de daños a un muro perimetral en el Instituto Experimental en Zacapa, en el Zacapa. Ya las autoridades están dando un seguimiento y se esperaría ya que el Ministerio de Educación, a través de la Dirección Departamental, el gobernador y el alcalde, pues realicen toda una serie de trabajos en ese sector. En fin, el monitoreo está, condiciones de lluvia que se van a mantener por lo menos en las próximas 24 horas con esta situación de los nublados que se está presentando en el país. La constante actividad volcánica de los colosos en el país también es una situación que mantiene en alerta a las autoridades. La mañana de este viernes tuvimos una explosión de características moderadas en el volcán de Fuego. Recordemos que también ha tenido fases eruptivas durante este año y genera el monitoreo que es constante en este sector. Luego también el volcán Santiaguito se han registrado fumarolas, al igual que el volcán de Pacaya, que son los volcanes activos acá en Guatemala, pero la preocupación es también en el caso del Santiaguito y el volcán de Fuego, lo que podría generarse de las lluvias y el material que se encuentra depositado en las faldas del volcán, que lo que va a generar es el descenso de estos lajares, el material volcánico que baja por los diferentes ríos, y eso a su vez podría generar problemas en el paso de comunicación, por ejemplo, en algunos sectores, tal como ocurrió por lo menos en el transcurso de esta semana, en donde una panelita quedó también atrapada. Por lo tanto, el llamado a las personas es, al observar ríos crecidos, no cruzarlos, no ni siquiera intentarlo, porque se puede presentar problemas y podemos tener hechos lamentables que informar. Y los pronósticos del clima para el fin de semana no son nada alentadores. Las lluvias continuarán. La gran cantidad de lluvia que ha caído sobre el territorio nacional ha hecho que los suelos se saturen y exista probabilidades de derrumbes. Prácticamente las lluvias se han generalizado en el territorio nacional, sin embargo, es importante que tomemos en cuenta que uno de los lugares con mayor riesgo es el departamento de Guatemala. Hemos superado ya el 30% de lo que normalmente debe llover en el mes. Esto favorece a que los suelos estén bastante saturados, por lo que no descartaríamos que para este fin de semana puedan presentarse algunos deslaves o deslizamientos, crecidas repentinas de ríos, así como lajares en la cadena volcánica. El entrevistado pronostica que este fin de semana también lloverá, principalmente en horas de la tarde y noche. Además, recomienda no usar las carreteras del país mientras esté lloviendo. Y las constantes lluvias que se registran en el territorio nacional continúan generando una serie de daños en viviendas. El Centro de Estudios Urbanos y Regionales CEUR, en uno de sus informes, resalta que la mayoría de comunas no impulsan planes de prevención en zonas de alto riesgo. Una pequeña lluvia se puede convertir en una pesadilla para automovilistas, familias que viven en asentamientos o los que transitan en diversas carreteras al esquivar derrumbes.
La ocupación del suelo obliga a las municipalidades a impulsar planes de ordenamiento territorial para reducir una tragedia y que no se repita lo de Cambrai 2 en 2015. Bueno, nosotros sabemos que hay un elemento que muchas veces no se pone en práctica y es el ordenamiento territorial. Entonces las viviendas muchas veces son construidas en lugares inadecuados o simplemente a la construcción de viviendas no se acompañan de los servicios básicos y eso provoca también problemas no solo en la ciudad de Guatemala, sino en el interior de la República. Otra preocupación es la contaminación del manto acuífero, lo que pone en riesgo la salud de las personas. Entonces, como aquí no existe eso, en un mismo canal, en un mismo drenaje van las aguas no solo servidas, las que salen de las viviendas, de las industrias, de las fábricas, de las oficinas y a la vez el agua que cae de las lluvias. Y eso naturalmente, históricamente fue conducido a lo que eran los canales de agua limpia, o sea, los ríos. Sin embargo, con el paso del tiempo ya no existen ríos de agua limpia, sino que ahora son ríos que canalizan las aguas servidas. Y el apoyo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación llegará a las comunidades más afectadas por las inclemencias del clima. Debido a las inclemencias del clima, muchos agricultores en esta época sufren pérdidas de cultivos y por ende se ven afectados en ámbitos económicos. Esto no les permite llevar alimento a sus hogares. Ante esta problemática, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA respaldará a la población que sufra estas pérdidas debido a las intensas lluvias en el país. Por otro lado, tenemos a los extensionistas que están llegando para dar asistencia técnica inmediata en el momento que tengan estas personas problemas con sus cultivos. También tenemos, junto con CESAN, cómo apoyar con alimentos por acciones. Inmediatamente cuando estas personas pierden sus producciones, nosotros llegamos con el auxilio para que puedan, por lo menos, pues es una ración digna para una familia de 6 integrantes para un mes, y con esto las personas pues de alguna manera en lo que restituyen lo que han perdido pues pueden mantenerse. Además, en manera de prevención, el MAGA recomienda fijar canales conductores de agua para que el vital líquido pueda llegar a las siembras y evitar pérdidas y sequías. Y familias del residencial Jardines del Norte temen por su vida en temporada de invierno tras el riesgo de un colapso. La PDH convocó a las autoridades del FHA, Superintendencia de Bancos y a la Conred para buscar una solución a las más de 400 familias que viven en riesgo en el residencial Jardines del Norte, zona 18. Desde el 2000, las familias han pedido ayuda porque debajo del condominio pasa una correntada de agua para abastecer a 3 lagunas que están en la parte posterior de las casas. Las viviendas tienen daños severos, hundimiento de pisos, se ha corrido las losas, separación de paredes donde pues usted puede ver al vecino y saludarlo gratamente, situaciones bastante complicadas donde realmente pues ver si en estos entre 26 a 36 casos que son de alto riesgo hay una postura por parte de los bancos en el caso de poder ayudar, congelar o ver de qué manera pues los vecinos ya solventan su situación. Tras el peligro que existe, las autoridades realizarán un recorrido el próximo 8 de junio para tratar de evacuar a 36 de las 400 familias, porque sus vidas corren peligro. Fíjese que nosotros buscamos una solución realmente, porque si bien es cierto, pues hay 36 viviendas que están realmente gravemente dañadas, pues realmente todo el complejo habitacional está afectado, porque si ustedes se dan cuenta, pues los daños son progresivos. O sea, si vemos el escalonamiento que hizo Conred y también lo hizo la última empresa que hizo los estudios, ellos declararon las viviendas en grado 1, grado 2 y grado 3.
Desde hace varios años, la Conred pidió a las familias que dejaran las casas, que están a punto de caer, y se fueran a un albergue. Sin embargo, las familias se oponen porque ni siquiera han terminado de pagar las casas. Al final lo que esperamos es la reacción de los bancos. Podría darse una permuta para los casos más graves, que no se continúe vendiendo por el FHA las viviendas que han sido desalojadas, porque realmente estas familias pues compran y nuevamente van a sufrir la misma situación que están las familias en este momento. Son 400 familias aproximadamente las que viven en el lugar. Autoridades de la Conred se pronunciaron al respecto de la alerta que está desde hace varios años para evitar una tragedia que se pueda lamentar. Hemos encontrado grietas en las viviendas, en muchas viviendas y también en el piso. Generalmente las grietas en el piso tienen una posición dendrítica que es empuje hacia arriba. Eso indica que tenemos un nivel freático somero. Aparte de eso, las grietas también en las paredes hay separación, ¿verdad? Porque estas paredes, estos muros están pineados. Hay separación entre muro y muro, en los esquineros principalmente, y hay paredes inclusive que si ustedes empujan con la mano, se mueven con la mano. Entonces nos preocupa como institución, como Conred, que estas personas todavía estén en esos lugares donde hay una situación muy complicada en cuanto a la situación del terreno, ¿verdad? Que es, como yo lo vuelvo a decir nuevamente, o explico en esto, es de que tenemos un nivel freático. Y para actualizar la información respecto al tránsito vehicular a esta hora de la noche, el viernes, hacemos contacto con mi compañero Samuel Orozco, quien nos amplía la información del tráfico que se pueda reportar luego de las lluvias registradas esta tarde. Samuel, buenas noches. Adelante con el reporte. Corina, muy buenas noches. En un día regular, como lo que es de lunes a viernes, a esta hora la clave, como le llama la Policía Municipal de Tránsito, ha terminado. Sin embargo, veamos, hoy es viernes ya, 26 de mayo, y a esta hora continúa el tránsito bastante pesado. Nosotros nos hemos ubicado en un punto de lo que conecta el Boulevard Liberación, Trébol y la calzada Roosevelt, donde precisamente a esta hora está bastante lento el tránsito vehicular. Esto conecta con la calzada Roosevelt y tenemos entendido que de aquí en adelante hasta el ingreso a la ruta interamericana se torna bastante pesado. También tenemos el monitoreo que nos ha hecho llegar la Policía Municipal de Tránsito a través de Amílcar Montejo y a través de la Policía de Tránsito de Misco a través de Pablo Morales, en cuanto a que no se registran tantos percances vehiculares pese a la lluvia. La mayoría de personas está conduciendo de forma bastante lenta. Esto ha evitado también de que se registren incidentes o accidentes pues, que pasen a mayores. Durante el monitoreo que hemos realizado en la ruta al Atlántico, pues ahí se reporta la caída de un árbol en la zona 18, están trabajando para poder removerlo. También la calzada Raúl Aguilar Bates con bastante afluencia vehicular, lo que viene de carretera El Salvador y lo que sube también, que se reporta bastante complicado. Situación que se está viviendo así en las 4 carreteras principales del país que conectan al centro de la ciudad. Al mismo tiempo también pues hay que mencionar sobre los carriles reversibles. En el caso de la calzada Roosevelt ya ha sido finalizado uno del carril reversible, otro todavía continúa, el que conecta Guatemala a Misco, y en el caso de la calle Martí pues que todavía se espera que el tránsito vehicular comience a fluir. Hay que tomar en cuenta que a esta hora estamos ya a pocos minutos entonces que se libere el tránsito vehicular pesado. Así es de que esto hay que tomarlo en cuenta porque ya comienzan a salir de los sectores de Amatitlán, de Villanueva, de donde se les haya quitado ya la restricción, Corina. Bien, muchísimas gracias, Samuel. Es importante siempre actualizar la información
del tránsito vehicular, como tú bien decías, en noche de viernes, luego de fuertes lluvias y cerca de un fin de mes y por supuesto un fin de semana. Gracias, Samuel, buenas noches. Información internacional, yo me despido deseándole desde ya un excelente fin de semana y como siempre agradeciendo el favor de su atención. Les dejo en compañía de Heidi Melgar, quien ya se encuentra en otro punto de nuestro set para continuar informándole. Que descanse y muy buenas noches.